La pequeña villa de San Miguel, enclavada entre las montañas de un México pintoresco, parecía no haber cambiado en siglos. Las calles empedradas, las casas de adobe con techos de teja roja y el aroma a tierra mojada que se desprendía después de la lluvia creaban una sensación de paz. Sin embargo, para Laura, profesora de historia, todo eso ya no era suficiente. Cada día se repetía como una fotografía antigua, llena de rutina y caras conocidas que no lograban inspirar nada nuevo. La escuela en la que trabajaba estaba vacía de emoción. Sus alumnos, más interesados en sus teléfonos que en aprender sobre las grandes civilizaciones que una vez florecieron en su tierra, parecían poco dispuestos a escuchar su pasión por el pasado. Laura trataba de despertarles el interés con sus relatos sobre los aztecas, los mayas, las antiguas costumbres, pero era como si hablara a las paredes. ¿Alguien más quiere participar sobre la llegada de los españoles?, preguntó con la esperanza de que algún estudiante levantara la mano. Una risa suave escapó de la última fila. Pedro, uno de sus estudiantes más traviesos, levantó la mano, pero no con la intención de responder. «Miss Laura, si hablamos de los conquistadores, ¿puedo usar mi teléfono para buscar un video sobre eso?», dijo con una sonrisa burlona. Laura, tratando de no perder la calma, ajustó sus gafas y suspiró. El salón seguía lleno de murmullos y risas. Al final sus palabras se perdían en el aire, como si fueran susurros sin eco. De repente, el timbre de la escuela sonó, liberando a los estudiantes para que se dispersaran por el receso. Laura se quedó sola frente al pizarrón, mirando los mapas de civilizaciones pasadas. La soledad de su salón parecía reflejar la vaciedad de su vida en ese momento. Llevaba años enseñando, pero algo en su interior sentía que había algo más que debía hacer. «¿Por qué todo se ha vuelto tan monótono?», murmuró para sí misma mientras salía del salón y caminaba por los pasillos vacíos. El día continuó como cualquier otro, hasta que una repentina tormenta se desató. La lluvia torrencial caía con fuerza sobre el pueblo, arrastrando hojas y polvo por las calles empedradas. El cielo se oscureció en minutos, y el viento azotaba las ventanas de la escuela. «No puede ser», murmuró Laura mirando por la ventana. Su reloj marcaba la hora de salida, pero la tormenta era tan intensa que no podía regresar a su casa aún. Decidió ir a la tienda del pueblo a comprar algo de comida mientras la tormenta pasaba. Al cruzar la puerta de la tienda, un estruendo de truenos la sorprendió. La vendedora, una mujer mayor que siempre tenía una sonrisa amable, le indicó que no saliera bajo ninguna circunstancia. «Ay, muchacha, esta tormenta no es normal. Quédate aquí hasta que pase», le dijo, sirviéndole una taza de café caliente. Laura aceptó y se quedó, observando la lluvia desde la ventana de la tienda. La oscuridad la envolvía, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre, cubierto por una capa oscura, corriendo a través de la lluvia hacia una pequeña cabaña al borde del pueblo. Algo en su figura le resultó extraño, como si hubiera llegado de otro tiempo o lugar. Sin pensarlo demasiado, Laura decidió acercarse. «Tal vez es solo mi imaginación», pensó, pero la curiosidad pudo más. Cruzó la calle con paso rápido, y cuando llegó a la cabaña, encontró al hombre tambaleándose. Él se recargó contra la puerta con dificultad y Laura vio que estaba herido. «¿Estás bien?», preguntó, sorprendida por la palidez de su rostro. El hombre levantó la mirada. Sus ojos, azules como el océano, reflejaban un dolor profundo, casi lejano, como si estuviera huyendo de algo mucho más grande que la tormenta. «Ayúdame, por favor». Su voz era ronca, cargada de angustia. Laura, con un impulso que no comprendía bien, decidió ayudarlo. Lo levantó con esfuerzo, con la esperanza de que podía llevarlo a un lugar seguro. Lo guió hasta su casa, una pequeña y acogedora vivienda en las afueras del pueblo, donde la tormenta golpeaba con fuerza las ventanas. Dentro de su hogar lo acomodó en el sillón.
Su cuerpo estaba rígido y la herida en su costado parecía grave. A pesar del miedo que sentía, Laura no podía ignorar el instinto de cuidar a alguien en apuros. ¿Cómo te llamas?, preguntó, mientras recogía algunos utensilios para limpiar su herida. El hombre respiró con dificultad, sus labios temblaban al intentar hablar. Finalmente, murmuró una palabra. Javier. Un nombre común, pero algo en la forma en que lo dijo le dio a Laura una sensación extraña, como si ese hombre estuviera ocultando algo más grande, un príncipe, una figura de nobleza tal vez. Lo que no sabía es que esa tormenta traía consigo no solo la lluvia, sino también el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Al terminar de vendar la herida de Javier, Laura se sentó, frente a él, observando con detenimiento su rostro marcado por la fatiga. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué estaba huyendo? ¿Qué te ha pasado?, preguntó suavemente, esperando que él se abriera a ella. Javier al principio permaneció en silencio. Luego, con un suspiro, habló de su pasado de forma vaga, sin detalles claros. Dijo que estaba buscando un nuevo comienzo, que lo que había dejado atrás era demasiado doloroso para compartir. Laura asintió, sin insistir. Sabía que alguien que estaba huyendo de algo no podía abrirse de inmediato, pero algo le decía que este encuentro no había sido una casualidad. Javier no era un simple forastero. Había algo más en su historia. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en su interior, Laura sentía que algo nuevo comenzaba a tomar forma. Sabía que este hombre, este Javier, cambiaría todo. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentarse a lo que eso implicaba? Pero eso, pensó, ya no podía esperar. Algo dentro de ella sentía que este era solo el principio. Y ese principio, tan incierto y peligroso, ya había comenzado. La noche continuó. La lluvia no cesaba, y en algún lugar, muy lejos de allí, una historia olvidada comenzaba a tomar su curso nuevamente. El amanecer en San Miguel fue usualmente tranquilo, pero hoy la villa parecía estar envuelta en una atmósfera extraña. La lluvia de la noche anterior había dejado huellas de humedad en las calles empedradas, y el aire fresco del nuevo día traía consigo una sensación de anticipación. Sin embargo, Laura no podía concentrarse en la belleza que siempre la rodeaba. La imagen de Javier, con su mirada profunda y su historia oculta, rondaba su mente mientras preparaba su café matutino. ¿Qué más está ocultando?, se preguntó en voz baja, mientras miraba a través de la ventana de su cocina hacia las montañas cercanas. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Era Javier, quien con dificultad, pero con una expresión decidida, entraba en la casa, ahora mucho más repuesto de la herida que Laura había atendido. «Buenos días», dijo, su voz más firme ahora, aunque todavía marcada por el cansancio. La amabilidad con la que le dirigió la mirada hizo que Laura se sintiera aún más conectada con él. «Buenos días», respondió ella, forzando una sonrisa. «Me alegra verte mejor». Javier asintió, pero su rostro, aún algo serio, parecía cargar con una pena profunda, algo que Laura percibió rápidamente. Él no se mostraba como alguien que acababa de pasar por un episodio traumático. Había algo en su mirada que decía que su dolor era mucho más profundo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Laura mientras recogía algunas tazas de café para ambos. Javier se acercó al pequeño comedor y se sentó pensativo. «Mejor, aunque aún no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho», contestó mirando el café que Laura le ofrecía. «Sabes, este pueblo es diferente. Nunca me había sentido tan observado». Laura lo miró atentamente. Sabía a qué se refería. San Miguel no era precisamente una villa acostumbrada a los forasteros. Los ojos de los aldeanos, llenos de curiosidad y juicio, a menudo hacían sentir a los nuevos como intrusos. Pero más allá de su amabilidad, Laura sentía que Javier había venido aquí con un propósito mucho mayor que simplemente buscar refugio. «Esta es una comunidad, tranquila pero algo cerrada. La gente aquí no suele confiar fácilmente en los extraños, ¿verdad?»,
dijo ella buscando alguna señal que le indicara si Javier también lo había notado. Javier levantó la mirada hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y reflexión. Sí, pero no es solo eso, susurró. He vivido en muchos lugares, pero aquí siento que este lugar guarda algo que me llama. Quizá no solo el pueblo, sino también el hecho de que nunca he podido escapar de lo que dejé atrás. Laura se sentó frente a él, claramente intrigada por sus palabras. Era evidente que había algo más que Javier no estaba diciendo, y eso la consumía. Aunque no lo conocía bien, había algo en él que despertaba una necesidad en Laura de protegerlo, de ayudarlo a encontrar la paz. ¿Qué es lo que dejaste atrás?, preguntó con voz suave. Javier se quedó en silencio un momento, mirando sus manos. Parecía pesar cada palabra que estaba a punto de decir. Finalmente, habló, pero sus palabras fueron rápidas y desconectadas. Vengo de un lugar muy lejano, un lugar donde todo lo que conocía fue destruido. La gente que amaba, las tradiciones, todo se fue al infierno por culpa de un golpe de estado. Pensé que encontraría un lugar donde empezar de nuevo, pero nunca parece ser tan fácil, dijo bajando la cabeza. Laura, aunque preocupada, intentó no interrumpirlo. Había algo en su relato que parecía más profundo que una simple historia de huida. Algo dentro de ella le decía que lo que Javier estaba viviendo era mucho más grande que un hombre buscando refugio. No tienes que hablar de eso si no quieres, dijo suavemente. Pero si alguna vez lo necesitas, sabes que puedes confiar en mí. Javier levantó la mirada, y por un momento, sus ojos se suavizaron. Un destello de agradecimiento cruzó su rostro, pero rápidamente se desvaneció. Con un suspiro profundo, se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia la ventana, mirando hacia el horizonte. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo, casi como si estuviera pensando en voz alta. Que no puedo escapar de mi pasado, no importa cuántos kilómetros recorra. Y lo peor es que nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Y si lo supieran, huirían de mí aún más rápido. Laura observó en silencio, con el corazón acelerado. Había algo en sus palabras que la inquietaba, pero también la convencía de que su encuentro con Javier no había sido una coincidencia. Había algo que necesitaba descubrir, algo que no podía dejar ir tan fácilmente. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Era el sonido de alguien golpeando rápidamente, de manera urgente. Laura se levantó de inmediato, sorprendida por la inesperada visita. ¿Quién será?, murmuró, al caminar hacia la puerta. Abrió con cautela, y vio a don Felipe, el alcalde del pueblo, de pie en la entrada, con una mirada seria. No era común verlo fuera de su oficina, y mucho menos tan temprano. «Buen día, Laura. Vengo a hablar contigo. Es sobre el forastero», dijo don Felipe, sin rodeos. «Necesito que me digas más sobre ese hombre que trajiste aquí. ¿Sabes algo de él? ¿De dónde viene? ¿Por qué está tan lejos de su hogar?» Laura sintió un nudo en el estómago. El tono de don Felipe era autoritario, pero también estaba claro que su interés en Javier no era casual. «Yo no sé mucho más que lo que ya te he dicho. Javier está herido, y lo estoy ayudando. No ha dicho mucho sobre su pasado», respondió intentando mantener la calma. Don Felipe la miró con desconfianza, y luego su mirada se desvió hacia Javier, que observaba desde la ventana. Un silencio pesado llenó el aire. «Ten cuidado, Laura. Este pueblo no necesita más problemas. Y un hombre como él no es alguien en quien debas confiar tan fácilmente. Yo conozco a la gente, y créeme, los forasteros tienen secretos que no siempre es bueno descubrir», advirtió, antes de marcharse sin esperar una respuesta. Laura lo observó salir, con el corazón acelerado. Algo no estaba bien, y aunque su instinto le decía que debía proteger a Javier, también sabía que las advertencias de don Felipe no debían tomarse a la ligera. Volvió a la mesa,
donde Javier la miraba con una expresión seria. ¿Quién era él?, preguntó Javier, claramente sintiendo la tensión en el aire. El alcalde, respondió Laura, tratando de parecer tranquila. No te preocupes, él solo está preocupado por la llegada de forasteros. Pero no te haré daño, te lo prometo. Javier asintió lentamente, pero Laura vio la preocupación reflejada en su rostro. Algo estaba a punto de cambiar en San Miguel, y aunque ella no sabía qué, la historia de Javier estaba a punto de volverse mucho más complicada. La brisa fresca de la tarde acariciaba las calles de San Miguel, y a pesar de la paz que parecía envolver la villa, algo pesado flotaba en el aire. Javier caminaba a paso lento, mirando hacia el suelo, como si sus pensamientos lo estuvieran llevando a un lugar distante. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que aún no quería enfrentar, pero que lo perseguía sin cesar. Laura, detrás de él, notaba la tensión en su cuerpo y el silencio que lo rodeaba, como si estuviera a punto de romperse. Javier, ¿por qué no me dices lo que realmente pasó? Laura no pudo evitar preguntar, su voz suave pero firme. Había pasado toda la mañana con él, ayudándole a adaptarse a la rutina del pueblo, pero aún sentía que había una barrera entre ellos, una barrera que él mismo había construido. Javier se detuvo de golpe y giró lentamente hacia ella, con una expresión que Laura no pudo leer. La miró por un momento, y luego, como si se hubiera decidido, dejó escapar un suspiro profundo. No es fácil, Laura, dijo con voz grave, mientras levantaba la vista al cielo, como buscando alguna respuesta. No puedo contarte todo, no ahora. Si supieras quién soy realmente, lo que he hecho, las decisiones que tomé, nunca me mirarías de la misma manera. Laura sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. ¿Qué tan terrible podía ser su pasado? ¿Por qué se negaba a confiar en ella, cuando todo lo que había hecho era ayudarlo? Javier, todos tenemos un pasado. Todos cometemos errores. Pero eso no define quién somos ahora, respondió intentando ser comprensiva. Sus ojos lo observaban con una mezcla de empatía y determinación. No iba a rendirse. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estaba atrapado en sus propios demonios, y Laura lo sabía. A pesar de la fachada de fuerza que intentaba, mantener algo más profundo lo atormentaba. Tú no entiendes. No puedes entender lo que es vivir con el peso de tantas mentiras. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy. Solo una persona en este pueblo sabe un poco de mí. Pero ni siquiera yo estoy seguro de si puedo confiar en ella, confesó, con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Laura, sorprendida por la vulnerabilidad que Javier acababa de mostrar, se acercó a él poniendo una mano en su hombro. Era un gesto sencillo, pero lleno de sinceridad. ¿Qué es lo que te detiene, Javier? ¿Por qué no te atreves a decirlo?, preguntó, con una calidez que invitaba a la confianza. Por primera vez, Javier no dio un paso atrás. Miró a Laura a los ojos y por un momento parecía que iba a decirle todo. Pero algo lo frenó, algo que estaba más allá de su control. Su rostro se endureció de nuevo y apartó la mirada, como si un dolor profundo lo atravesara. Sí, te lo digo. ¿Cómo vas a mirarme después?, murmuró con una voz rota. Laura sabía que había algo mucho más grande detrás de esas palabras, algo que no podía ser ignorado. Pero no iba a dejar que él se hundiera en esa oscuridad por sí solo, no después de todo lo que había compartido con él. No te preocupes por cómo te miraré. Yo no soy como los demás. Tú me importas, Javier. Y lo que sea que hayas hecho, eso no cambia cómo te veo, aseguró, con firmeza. Javier cerró los ojos por un momento, como si luchara con sí mismo. Estaba claro que las palabras de Laura lo tocaban, pero había algo en su interior que le impedía abrirse por completo. De repente, un ruido fuerte interrumpió el momento. Un grupo de jóvenes del pueblo que pasaban por la plaza comenzaron a reírse en voz alta y a señalar a Javier. «¡Miren, el forastero!», gritó uno de ellos entre risas. «¿Qué está haciendo aquí un tipo tan raro?». Laura se volvió hacia ellos molesta por la falta de respeto.
Javier, por su parte, se tensó de inmediato, como si la burla lo hubiera golpeado de lleno. Él intentó ignorarlos, pero los comentarios no cesaron. «No sé por qué te molestas, Laura», dijo Javier con un tono de resignación. «Esto es lo que siempre pasa. No importa a dónde vaya. Los forasteros no somos bienvenidos. No importa cuántos intentos haga de adaptarme. Siempre seré el extraño». Laura, sin pensarlo 2 veces, se acercó a los jóvenes y los enfrentó, su rostro furioso. «¿Por qué no se dejan de tonterías? Él es como cualquiera de ustedes», les gritó, provocando que se detuvieran por un momento. «Si no tienen nada bueno que decir, mejor váyanse». Los chicos se quedaron en silencio, sorprendidos por la reacción de Laura. Algunos se miraron entre ellos, pero al final, uno de ellos, el más valiente, se acercó y dijo: «No tenemos que soportar a alguien como él aquí». Y luego se dio vuelta marchándose. Laura miró a Javier, que ahora la observaba con una mezcla de gratitud y vergüenza. La escena le había dolido más de lo que quería admitir, pero sabía que era necesario. «No dejes que ellos te definan, Javier. La gente siempre va a juzgar, pero la verdad es que no tienen ni idea de quién eres», le dijo con voz firme. Javier asintió, aunque con un tono de tristeza en sus ojos. No decía nada, pero podía ver que las palabras de Laura le habían llegado. «Gracias». «Por eso», murmuró. Esa noche, cuando Laura regresó a su casa, el ambiente se sentía diferente. Aunque la tormenta de los prejuicios del pueblo seguía golpeando, había algo más en el aire. Era como si algo estuviera a punto de cambiar. Como si una chispa estuviera a punto de encender un fuego que no podría apagarse. Laura no podía sacarse de la cabeza la conversación con Javier. Sabía que él cargaba con un secreto pesado, y aunque él no estaba listo para compartirlo, ella estaba decidida a estar allí para cuando lo hiciera. No iba a dejarlo escapar, no sin descubrir la verdad que lo atormentaba. Mientras tanto, Javier caminaba por la plaza vacía, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Había algo liberador en la oscuridad, algo que le daba un respiro a su mente atormentada, pero aún sentía el peso de su pasado y sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a él. El futuro de San Miguel estaba cambiando, y tanto él como Laura jugarían un papel crucial en lo que estaba por venir. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuestas. La mañana era fresca en San Miguel, con el sol empezando a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave que parecía prometer esperanza. La plaza del pueblo, usualmente tranquila, ahora estaba llena de actividad. Los comerciantes colocaban sus puestos y los niños corrían por las calles. Pero, para Javier todo eso parecía irrelevante. Caminaba con la mente ocupada, y sus pasos eran lentos, como si cada uno de ellos le pesara más que el anterior. Laura lo observaba desde la ventana de su casa. Sabía que algo no estaba bien. Después del incidente en la plaza la tarde anterior, Javier había estado distante, inmerso en sus pensamientos, como si luchara contra una tormenta interna. Ella no podía dejar de preguntarse si al final había cometido un error al intentar acercarse demasiado. No conocía la historia completa de Javier, y él no había hablado mucho de sí mismo desde aquel momento tan tenso en el que le confesó su miedo a contarle la verdad. Era el momento de enfrentarlo. Con determinación, Laura salió de su casa y caminó hacia la pequeña cabaña en la que Javier se alojaba. Mientras se acercaba, notaba la sombra de la montaña detrás de ella. Ese mismo paisaje que solía ser tan reconfortante, ahora parecía estar opacando la calidez del pueblo. La gente seguía con sus quehaceres, ajenos a lo que estaba sucediendo con el hombre que había llegado, cargando con un pasado que nadie conocía. Al llegar a la puerta de la cabaña, Laura llamó con suavidad, pero Javier no respondió de inmediato. Ella insistió hasta que finalmente escuchó pasos al otro lado. «Laura, ¿qué haces aquí?», preguntó él, abriendo lentamente la puerta. Su rostro estaba serio, como si estuviera preparado para algo, pero al ver su expresión, Laura comprendió que no era una sorpresa agradable. «Necesito hablar contigo, Javier». Su voz era firme,
pero también suave, para no presionarlo demasiado. Necesito entender. ¿Por qué no me has contado la verdad? Javier suspiró y apartó la mirada, como si quisiera evitar enfrentarla. No puedo hacerlo, Laura. No puedo confiar en ti, no aún. No hasta que estés completamente preparada para lo que eso significa, dijo, sus palabras llenas de tensión y tristeza. Laura, sin embargo, no dio un paso atrás. Sabía que él estaba luchando contra sí mismo, pero también sabía que no podía seguir adelante sin saber la verdad. ¿Qué es lo que temes, Javier? ¿De qué estás huyendo?, insistió ella, buscando en sus ojos una chispa de respuesta. ¿Acaso piensas que no puedo comprenderte? Todos tenemos algo en el pasado que nos marca, pero no podemos seguir ocultándolo por siempre. Javier la miró por un largo momento, como si estuviera considerando sus palabras, como si ella fuera la única persona dispuesta a escucharlo sin juzgarlo. Finalmente, dio un paso atrás y la invitó a entrar. Si entras no hay vuelta atrás, dijo, y su voz temblaba levemente, como si el peso de sus palabras fuera más que lo que podía soportar. Laura no dudó. Entró en la cabaña y, al hacerlo, el aire parecía volverse más denso, cargado de una tensión palpable. Javier cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera que nadie más escuchara lo que iba a decir. La cabaña estaba ordenada, pero sus paredes parecían contar historias de un tiempo pasado, algo lejano y olvidado, que se reflejaba en los ojos de Javier. ¿Qué es lo que temes contarme, Javier?, preguntó Laura una vez más, alzando la voz suavemente. Él se giró y por un momento, sus ojos parecieron brillar con una intensidad desconocida. Yo, comenzó, y por fin, la guardia que había levantado alrededor de su alma comenzó a desmoronarse. Yo soy el príncipe heredero de una familia real, una familia que ya no existe. Todo fue destruido. Mi padre, mi madre, todos están muertos. Laura se quedó helada por un momento. Las palabras que acababa de escuchar eran más que sorprendentes, eran un golpe directo a la realidad que conocía. ¿Un príncipe?, repitió, aún sin poder procesar por completo lo que Javier le estaba diciendo. Javier asintió, su rostro marcado por el dolor. Las palabras continuaban fluyendo, ahora como un torrente de recuerdos difíciles de contener. Fui desterrado de mi propio país. El golpe de estado que derrocó a mi familia fue planeado por personas en las que confiábamos. La traición venía de dentro, y no solo de gente ajena a nosotros. Había gente de nuestra propia sangre que quería el poder. Todo se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos, explicó Javier, sus ojos reflejando un abismo de sufrimiento. Laura lo miraba en silencio, escuchando atentamente cada palabra, sabiendo que estaba presenciando la apertura de una herida profunda, una que Javier había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Alzó una mano, como si quisiera ofrecerle consuelo, pero él dio un paso atrás, como si aún no pudiera aceptar la cercanía. No quiero que me mires como a un monstruo, dijo, con la voz quebrada. No te estoy mirando como a un monstruo, Javier. Te estoy mirando como a una persona que sufrió mucho y que necesita ser entendida. Todos tenemos una carga que llevar, y la tuya no te define. Lo que hiciste para sobrevivir, lo que fuiste obligado a hacer, no es lo que eres ahora, respondió Laura con firmeza y ternura. Un silencio profundo invadió la cabaña por un instante, mientras Javier procesaba las palabras de Laura. La verdad había salido a la luz, pero el camino hacia la aceptación aún era largo. Sin embargo, algo en su interior parecía empezar a cambiar. El peso de su pasado, aunque aún pesado, comenzaba a perder algo de su poder sobre él. No sé si algún día podré perdonarme por lo que pasó, Laura, pero lo que sé es que no quiero que mi pasado destruya todo lo que está por venir, dijo, con un atisbo de esperanza en su voz. Laura le sonrió suavemente, sabiendo que, a pesar de todo, algo había comenzado a sanar en él, y aunque el camino era incierto, por primera vez Javier parecía dispuesto a caminarlo. Fuera de la cabaña, el sonido del viento comenzaba a levantar polvo en las calles. El pueblo seguía con su vida,
ajeno a lo que acababa de suceder dentro de esas 4 paredes. Pero para Laura y Javier, algo había cambiado irremediablemente. La verdad había salido a la luz, y, aunque el futuro seguía siendo incierto, había una nueva oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Pero no sabían que, en las sombras, los viejos enemigos de Javier estaban esperando su oportunidad para volver a tomar el control. La brisa cálida de la tarde acariciaba suavemente el rostro de Laura mientras caminaba por la plaza del pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono dorado que parecía reflejar una esperanza que, aunque frágil, comenzaba a nacer. Sin embargo, a pesar del paisaje idílico, algo en el aire se sentía diferente. Había una tensión palpable que no se podía ignorar. Javier había compartido su dolor con ella, pero el silencio entre ambos había crecido desde esa tarde. Laura comprendía que las heridas del pasado no se curaban de un día para otro, pero al mismo tiempo, algo dentro de él seguía bloqueado, como si un muro invisible separara su corazón de la realidad. De repente, un grito rasgó la quietud de la plaza. Laura giró rápidamente hacia el origen del sonido, y allí vio a un grupo de aldeanos reunidos frente a la tienda del pueblo, donde se encontraba el alcalde, don Felipe. Este hombre, que siempre había mostrado una sonrisa afable, ahora tenía una mirada dura, casi despectiva. Sus gestos y palabras encendían una chispa de conflicto en el aire, y Laura no pudo evitar acercarse para averiguar qué estaba sucediendo. «Ese hombre no es bienvenido aquí», dijo don Felipe señalando a Javier, quien caminaba hacia ellos sin saber qué sucedía. «Es un peligro para todos. No podemos permitir que su pasado oscuro contamine a nuestra comunidad». Las palabras de don Felipe resonaron en el aire como un golpe, y una oleada de murmullos recorrió la plaza. Los aldeanos, unos detrás de otros, miraban a Javier con desconfianza. Algunos lo conocían, pero la mayoría solo había oído rumores que ya se habían transformado en acusaciones. Laura dio un paso adelante, decidida a defender a Javier, aunque sentía cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que enfrentarse a don Felipe significaba desafiar el orden establecido en el pueblo. Pero, ¿quién más lo haría? «Basta, don Felipe», exclamó Laura, su voz firme pero cargada de emoción. «No sabemos nada de lo que ha vivido Javier. No podemos juzgarlo solo por rumores. Todos tenemos un pasado que nos marca, pero eso no define quiénes somos ahora». Don Felipe, al escucharla, soltó una risa burlona. Miró a Laura como si fuera una niña ingenua que no entendía lo que estaba en juego. «Tú no entiendes, Laura», dijo él, su voz resonando en la plaza. «No estamos hablando de un simple hombre. Estamos hablando de un príncipe, de alguien que pertenece a una familia caída, con un pasado de traición y conspiración. Este pueblo no puede permitirse ser arrastrado por su historia. Si de verdad crees que eso es lo que necesitamos, entonces no sabes lo que es proteger a tu gente». Javier se quedó parado en medio de la plaza, mirando a Laura con una mezcla de gratitud y desesperación. Sabía que ella intentaba ayudarlo, pero su presencia solo parecía intensificar los conflictos. «Laura, no lo hagas», susurró Javier acercándose a ella. Su rostro reflejaba un dolor profundo, pero también la comprensión de que lo que estaban enfrentando era mucho más grande que un simple malentendido. Laura lo miró, y por un instante, su corazón se rompió al ver cómo luchaba por controlar las emociones que amenazaban con desbordarlo. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que no podía rendirse. Tenía que luchar por lo que era justo. «No vamos a dejar que te deshagan de nosotros, Javier», respondió Laura con determinación. «Este es tu hogar ahora y nadie puede quitártelo». Don Felipe, al ver que Laura no se apartaba, frunció el ceño, furioso. Era un hombre acostumbrado a tener el control, y ahora veía cómo su autoridad comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes. «Muy bien, si es lo que quieres, Laura, pero ya veremos cuánto dura tu amor por ese hombre», dijo don Felipe, su voz cargada de veneno. «Esta comunidad no permitirá que el pasado destruya lo que hemos construido». Con esas palabras, el alcalde dio media vuelta y se alejó,
dejando una estela de tensión en el aire. Los aldeanos que lo acompañaban no hicieron nada para contradecirlo, pero Laura pudo ver en sus ojos una incertidumbre que la inquietó. La plaza comenzó a vaciarse lentamente, pero la sensación de división quedó flotando en el aire. Javier se acercó a Laura, su rostro ahora más tranquilo, pero su mirada seguía siendo un reflejo de conflicto interno. «No sabes lo que acabas de hacer», dijo con una mezcla de gratitud y temor. «El alcalde tiene mucho poder aquí. Si me sigues defendiendo, te pondrás en su contra, y no estoy seguro de si te merezco eso». Laura lo miró fijamente, como si quisiera transmitirle todo su apoyo a través de una sola mirada. «No me importa lo que piensen, Javier. Lo único que me importa es que tú puedas ser tú mismo. No puedo quedarme callada ante la injusticia, y si eso significa enfrentarme a don Felipe, lo haré». Javier la observó por un momento largo, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Finalmente, asintió con una leve sonrisa. «No sé cómo agradecértelo, Laura», dijo, su voz suave pero cargada de emoción. «Pero sé que sin ti, no sé si habría encontrado la fuerza para seguir adelante». La conversación quedó suspendida en el aire mientras ambos se quedaban allí, en medio de la plaza vacía, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Un silencio profundo los envolvía, pero dentro de ellos, algo había cambiado. Laura había tomado una decisión que ya no tenía marcha atrás, y Javier, aunque aún con miedo, empezaba a creer que podría haber un futuro para él en este pueblo. Pero el camino por delante no sería fácil. El conflicto con el alcalde apenas comenzaba, y Laura sabía que tendría que enfrentar más desafíos para lograr que la comunidad aceptara a Javier. A lo lejos, veía cómo la sombra del pasado de 1901. Javier continuaba acechando, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Aún así, en ese instante, en ese atardecer dorado, Laura sentía que había dado el primer paso hacia una nueva historia. Una historia que cambiaría el destino de todos los que se encontraran en su camino. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, la determinación que sentía en su corazón le decía que, al final, la lucha por lo que era justo valdría la pena. La brisa fresca de la mañana envolvía el pueblo, acariciando suavemente las calles empedradas que se estiraban entre las coloridas casas. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. Sin embargo, en el interior de la casa de Laura, la calma del paisaje exterior no lograba penetrar la tensión que se había instalado en su hogar. Javier había desaparecido por la noche y no había dejado rastro. Laura, sentada en su cocina, miraba las paredes de su casa como si pudieran ofrecerle alguna pista. Las tazas de café estaban a medio beber, y los libros sobre la historia del pueblo que Javier tanto había admirado ahora parecían olvidados. El vacío que él había dejado se sentía inmenso, como un agujero que se expandía con cada minuto que pasaba sin noticias de él. De repente, un golpe en la puerta la hizo saltar. Su corazón dio un vuelco, y rápidamente se levantó, corriendo hacia la entrada. Al abrir se encontró con Andrés, el joven que había sido uno de los primeros en apoyarlos. «¡Laura!», exclamó con un tono de urgencia en su voz. «Tienes que venir. Javier está en el bosque. Está siendo perseguido por los hombres del alcalde». Laura sintió que su pecho se comprimía. Eso era exactamente lo que había temido. El alcalde no había dejado de planear la forma de deshacerse de Javier desde el día en que lo había desafiado. Los aldeanos que aún creían en él estaban siendo intimidados y Laura sabía que Javier no tenía más opciones que enfrentarse a su destino. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura, respirando hondo para calmarse. «¿Por qué lo persiguen?». Andrés la miró con preocupación. Sus ojos reflejaban el miedo que todos compartían. «El alcalde ha mandado a unos hombres a buscarlo. Dice que Javier es una amenaza para el pueblo, que si no lo eliminan, todo lo que hemos trabajado aquí se vendrá abajo». Laura no pensó ni un segundo más. Corrió hacia su cuarto, tomó su abrigo y con determinación salió corriendo hacia el bosque sin mirar atrás. Sabía que este sería el momento que cambiaría todo.
no solo por Javier, sino por la lucha que ahora llevaba dentro de ella. El bosque que rodeaba el pueblo no era grande, pero su densidad siempre había intimidado a los aldeanos. Las copas de los árboles creaban una red oscura sobre la senda, y el sonido de las aves, que normalmente llenaba el aire, parecía haberse detenido en ese preciso momento. Mientras Laura avanzaba con paso firme, su mente no dejaba de imaginar lo peor. «Javier», susurró casi en un suspiro. «Tengo que encontrarlo». De repente, a lo lejos, vio una sombra entre los árboles. Corrió hacia ella, y al acercarse su corazón se detuvo al ver a Javier, exhausto, con la ropa rasgada y su rostro marcado por la desesperación. Sus ojos, normalmente tan calmados, ahora reflejaban una lucha interna que Laura apenas comprendía. «Javier», respiró Laura aliviada de verlo, pero a la vez preocupada por su estado. «¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que volver al pueblo». Javier, al escucharla, levantó la vista, pero su mirada estaba perdida. Se sentó en una roca cercana y dejó escapar un suspiro pesado, como si hubiera cargado con una angustia mucho mayor de la que Laura podía imaginar. «No puedo, Laura». Su voz tembló, pero se obligó a mirarla a los ojos. «El alcalde está decidido a acabar conmigo. Si me quedo, va a destruir todo lo que tocamos». Laura lo observó, sintiendo que una ola de tristeza y frustración la inundaba. ¿Por qué alguien tan valiente como él tenía que enfrentar tanto sufrimiento? ¿Qué había pasado en su vida para que llegara a este punto? «No te dejaré hacer esto solo, Javier», dijo Laura con una convicción que jamás había sentido. «Si tenemos que luchar, lo haremos juntos. No te vas a rendir. Tú no eres ese hombre». Javier la miró fijamente, como si estuviera buscando en ella la fuerza que le faltaba. Por un instante, todo parecía desmoronarse a su alrededor, pero luego algo cambió en sus ojos. Un destello de decisión comenzó a surgir en su interior, como si Laura hubiera tocado algo profundo dentro de él. «No quiero que te pongas en peligro por mí. No sé si merezco tanto». Laura, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma, se acercó, tomó su mano y la apretó con fuerza. «Nadie merece vivir con miedo, Javier. Nadie merece estar solo. Yo te creo. Y eso es lo que importa». Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras las palabras flotaban en el aire. Fue entonces cuando Javier se levantó lentamente, como si hubiera tomado una decisión irreversible. Su postura se erguió y algo en su rostro cambió. Ya no estaba derrotado. Había algo más en él, algo que Laura no había visto antes: esperanza. «Vamos», dijo Javier, mirando a Laura con determinación. «Ya no tengo miedo. Si me van a derribar, que lo hagan, pero no voy a huir más». Laura asintió, sintiendo que al fin Javier estaba listo para enfrentar lo que le deparara el destino. Juntos comenzaron a caminar de vuelta hacia el pueblo. El sol se filtraba a través de las hojas, iluminando su camino, mientras un aire de incertidumbre los envolvía. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Ahora, no solo luchaban por la justicia de Javier, sino por un futuro que ambos sabían que aún podía salvarse. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, la primera persona que los vio fue Andrés, quien los observó con una mezcla de alivio y sorpresa. «Javier, Laura», gritó, corriendo hacia ellos. «El alcalde ha reunido a todo el pueblo. Dice que esta es nuestra última oportunidad de demostrarle que no somos una amenaza». Javier miró a Laura, quien lo observaba con la misma intensidad. Era el momento para que la verdad saliera a la luz, para que el miedo se desvaneciera y para que todos los que lo rodeaban pudieran finalmente ver quién era realmente. Con la cabeza erguida y los ojos llenos de determinación, Javier se adentró en el pueblo. Sabía que no sería fácil, pero finalmente había encontrado la fuerza para luchar. Y por primera vez en mucho tiempo no lo haría solo. La plaza central de la villa estaba adornada con banderas de colores brillantes, las que se balanceaban al ritmo del viento. Los bancos de madera, a lo largo de las calles empedradas, estaban ocupados por algunos ancianos que se resguardaban
bajo los techos de las tiendas locales, mientras un murmullo animado comenzaba a crecer en el aire. El evento cultural de esa tarde prometía ser algo fuera de lo común. Sin embargo, para Laura y Javier, cada paso que daban hacia el centro de la plaza se sentía como una batalla interna, no solo contra los prejuicios, sino contra un pasado que parecía estar más presente que nunca. Javier caminaba a su lado visiblemente incómodo, mientras sus ojos observaban cada rincón de la villa. A pesar de su esfuerzo por mantener la calma, su rostro reflejaba la ansiedad de quien sabe que el ojo crítico de la comunidad estaba sobre él. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Laura deteniéndose por un momento al notar la tensión en sus hombros. No, Laura, no estoy seguro. Pero no tengo otra opción. Si esto falla, no solo habré perdido la oportunidad de encontrar un lugar aquí, habré perdido todo lo que estoy intentando reconstruir, respondió Javier, su voz grave revelando el peso de sus palabras. Laura lo miró fijamente, sus ojos buscando algún rastro de duda, pero encontró solo determinación. Se sintió en sus entrañas cómo el destino de Javier ya no era solo suyo, sino de toda la villa. Entonces, vamos a hacerlo, dijo Laura, con un tono firme pero cargado de emoción. Su confianza en él era inquebrantable. Mientras la plaza se llenaba de más gente, un grupo de jóvenes se acercó a Laura. Todos ellos habían sido parte fundamental en los ensayos para el evento. Con ellos Javier ya no se sentía tan extraño, tan fuera de lugar. ¿Todo listo para el evento?, preguntó Laura a los jóvenes, quienes respondieron con sonrisas nerviosas pero entusiastas. Sí, profe, dijo Miguel, uno de los jóvenes más implicados. Sus ojos brillaban de emoción. Estamos todos listos. Todos apoyamos a Javier. Un murmullo creció detrás de ellos. Laura no necesitaba voltear para saber que el grupo liderado por el alcalde se acercaba. La cara del alcalde se mantenía rígida, los ojos oscuros y llenos de desconfianza. ¿A dónde creen que van con todo esto?, interrumpió el alcalde con voz áspera. Laura lo miró directamente, desafiante. Estamos haciendo algo por la comunidad, algo que la une, algo que ayudará a sanar viejas heridas, respondió sin dejar de mirar al alcalde. El alcalde soltó una risa burlona. ¿Sanar? ¿Sanar con un forastero? Su voz estaba cargada de sarcasmo. Se acercó más, a ellos mirándolos de arriba a abajo. Esto solo traerá más problemas. Y si creen que voy a permitir que este circo siga adelante, se equivocan. Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Todos los ojos se volcaron hacia él. ¿Por qué tienes miedo de escuchar la verdad?, preguntó, su voz clara pero firme, dejando que la pregunta flotara en el aire. Nadie esperaba sus palabras. El alcalde frunció el ceño, claramente molesto por el atrevimiento de Javier. No soy yo el que tiene miedo, muchacho. Son ustedes quienes están arruinando todo, dijo, y con un gesto rápido, hizo una señal a sus seguidores para que se alejaran. Pero no importa, veremos quién tiene razón al final. La tensión se apoderó del momento. Los jóvenes que estaban con Laura y Javier se miraron entre sí, compartiendo una mirada silenciosa de apoyo. Espera, dijo Miguel alzando la voz. Todos los presentes lo miraron. En su mano sostenía un sobre doblado. Tengo algo que puede cambiar las cosas. El alcalde miró a Miguel con desdén. ¿Qué es eso? ¿Un intento de manipulación más?, dijo con un tono burlón. Miguel no se intimidó. Caminó hacia el centro de la plaza y levantó el sobre. Todos los ojos se fijaron en él, inclusive el alcalde. Esto, dijo Miguel mientras destapaba el sobre con cuidado, es lo que realmente necesitamos saber. El alcalde frunció el ceño. Javier observó atentamente mientras Miguel sacaba de su interior un conjunto de papeles manchados de tinta. Esto no puede ser, murmuró Javier, al reconocer un sello que lo vinculaba directamente a su familia. Miguel extendió los papeles a Laura, quien los observó con sorpresa. Las palabras escritas en ellos confirmaban lo que había sospechado durante semanas. El alcalde estaba involucrado en la caída de la familia de Javier, el golpe que los había despojado de su reino.
Un susurro se levantó entre los presentes, y los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Los ojos del alcalde brillaron con furia, pero ya era demasiado tarde. «No, esto no puede ser», balbuceó el alcalde, mientras sus propios seguidores comenzaban a retirarse, avergonzados. «Es la verdad», dijo Javier, su voz fuerte y resonante. Ya no tenía miedo. La verdad estaba al descubierto. El alcalde, que había sido una figura de poder, ya no representaba más que una sombra de lo que había sido. Laura se acercó a Javier tomándole la mano. «Gracias», susurró con la emoción a flor de piel. Javier la miró y le sonrió por primera vez de manera genuina. Un alivio profundo se reflejaba en su rostro. «Ahora sé que puedo empezar, de nuevo, gracias a ustedes», respondió Javier, sus palabras llenas de gratitud. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. La comunidad, antes dividida, ahora se unió en un solo sentimiento. Los jóvenes que habían estado al lado de Laura y Javier aplaudieron con fuerza, seguidos por otros habitantes que, aunque reticentes al principio, empezaron a reconocer la valentía de Javier y la lucha de Laura. El alcalde, derrotado, intentó una última maniobra, pero la comunidad ya había hablado. Nadie lo escuchaba. Javier subió al escenario, acompañado de Laura y los jóvenes. La plaza, ahora llena de esperanza y unidad, estalló en un aplauso estruendoso. La verdad había prevalecido. Era el comienzo de un nuevo capítulo. La tarde comenzaba a caer sobre la villa. El sol dorado se desvanecía detrás de las montañas lejanas, bañando las calles de un cálido tono anaranjado. La plaza, que antes vibraba con la emoción del evento, ahora se encontraba tranquila, pero la tensión en el aire era palpable. Javier y Laura caminaban de la mano, pero la sombra de lo ocurrido ese día aún los envolvía. El cambio que se había dado en la comunidad era innegable, pero el enemigo que enfrentaban no había sido derrotado. El alcalde seguía siendo una amenaza latente, y algo en su mirada fría les decía que no se daría por vencido tan fácilmente. «No puedo creer que todo esto haya sucedido tan rápido», dijo Laura, mirando las luces de la plaza mientras el viento suave agitaba las hojas de los árboles. «Es solo el principio», respondió Javier, su voz seria. Su mirada fija hacia el horizonte parecía analizar más allá de lo visible. «Aún hay muchos que no quieren ver la verdad, y sé que el alcalde no descansará hasta tener el control». Laura apretó su mano con fuerza. Sabía que Javier tenía razón, pero ella también sabía que juntos habían logrado algo grande. Habían logrado que la comunidad comenzara a abrir los ojos. Sin embargo, el temor de que el alcalde tuviera más trucos bajo la manga la consumía. Al alejarse de la plaza, pasaron por el restaurante local, donde varios vecinos los miraron con nuevos ojos. Algunos de ellos ya estaban comenzando a cambiar de actitud, pero aún había quienes sentían miedo de desafiar la autoridad del alcalde. Laura y Javier entraron en la casa de ella, buscando refugio del creciente calor que había invadido la villa. La casa de Laura era modesta pero acogedora. Las paredes estaban llenas de fotos de su familia y libros sobre historia que reflejaban su pasión por el pasado. Javier se sentó en la mesa, mientras Laura preparaba un té caliente. El sonido del agua hirviendo llenaba el silencio de la habitación. «Sé que te sientes agotado», dijo Laura mientras se acercaba con 2 tazas. «Pero debemos estar preparados. El alcalde no se rendirá tan fácilmente». Javier tomó la taza y miró a Laura con una expresión seria. «Lo sé, Laura. Pero ahora que la comunidad está comenzando a ver lo que realmente ocurrió, no puedo retroceder. No puedo dejar que todo lo que hemos logrado se derrumbe por miedo a lo que pueda hacer el alcalde». Laura se sentó frente a él, sus ojos fijos en los de él. Sabía que sus palabras eran más que simples declaraciones. Eran el reflejo de todo lo que Javier había vivido y perdido. «Y no lo harás», respondió ella con firmeza. «Esta comunidad necesita saber la verdad, y tú eres la clave para eso».
La conversación quedó en pausa por un momento, mientras ambos contemplaban la realidad que se les venía encima. Sin embargo, el momento de paz fue breve. Un golpe en la puerta rompió el silencio. «¿Quién será?», preguntó Laura con una pizca de desconfianza en su voz. Javier se levantó rápidamente, su cuerpo tenso. Sabía que algo no estaba bien. «Lo sabremos en un momento», dijo él, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando la abrió, se encontró con un rostro conocido, pero que no esperaba ver en ese momento. «El alcalde». «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, su tono frío. El alcalde, con una expresión de falsa amabilidad, lo miró fijamente. «Vengo a ofrecerte una última oportunidad, Javier», dijo con voz tranquila pero cargada de amenazas. «Deja que todo esto se detenga ahora, y prometo que no habrá más problemas. Pero si sigues con tu juego de engañar a la gente, te haré pagar las consecuencias». Laura se acercó a Javier, colocándose a su lado. La atmósfera en la habitación se tensó de inmediato. «No puedes amenazarnos así», dijo Laura, su voz firme y desafiante. El alcalde los miró con desdén. «No es una amenaza, es un aviso. Tienes hasta mañana para decidir. Si no te detienes, haré que todo lo que has construido se derrumbe. La gente nunca aceptará que un príncipe perdido tome el control. No tienen lugar para alguien como tú en su vida». El alcalde dio un paso atrás, preparándose para irse. «Pero recuerda, Javier», añadió con una sonrisa cruel, «las mentiras siempre salen a la luz, y tú no podrás esconder la verdad para siempre». La puerta se cerró de golpe, y un profundo silencio se apoderó de la casa. Laura y Javier se miraron, con la misma sensación de incertidumbre que los había acompañado desde el principio. Sin embargo, en esa mirada también había algo nuevo: determinación. «No vamos a retroceder», dijo Laura con una voz cargada de convicción. «La comunidad está con nosotros, y aunque el alcalde intente destruir todo lo que hemos hecho, ya no tiene el poder que tenía antes». Javier asintió lentamente, pero sus ojos no perdían la intensidad de su mirada. «Lo sé, pero tenemos que hacer algo más. Si queremos que la verdad prevalezca, debemos ser más astutos que él. No basta con que la gente lo sepa. Tenemos que asegurarnos de que nunca más pueda manipular a nadie». El reloj en la pared hizo un leve tic-tac, marcando el paso del tiempo. El desafío estaba servido, y cada momento que pasaba los acercaba más a la confrontación final. Laura y Javier sabían que se avecinaba una batalla mucho más grande de lo que habían imaginado. Pero también sabían que no estaban solos. Esa noche, en la penumbra de la casa de Laura, comenzaron a trazar un plan. Sabían que el alcalde tenía aún muchas cartas por jugar, pero también sabían que, juntos, podían vencerlo. Ya no era solo una lucha por la verdad, era una lucha por el futuro de la villa. Las horas pasaron rápidamente, y cuando el sol volvió a salir, una nueva resolución se había forjado en ellos. Laura y Javier no solo luchaban por su amor y por el reconocimiento de la verdad, sino por la comunidad que los había acogido, por aquellos que creían en ellos, y por aquellos que aún dudaban, pero que pronto verían el camino hacia la liberación. Era el momento de enfrentarse a la última jugada del alcalde, y no iban a dejar que él ganara. La mañana siguiente llegó envuelta en un aire denso de tensión. El cielo, de un gris casi negro, no auguraba nada bueno. Los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente entre las nubes, pero no conseguían disipar la sensación de inquietud que se apoderaba de cada rincón de la villa. La plaza, que había sido el epicentro de la resistencia el día anterior, ahora se veía vacía, como si estuviera esperando el próximo golpe. Laura y Javier se encontraban en la casa de ella, sentados frente a una mesa llena de papeles, estrategias y esquemas. Ambos sabían que el alcalde había prometido destruir lo que habían construido, y lo que más les preocupaba era su siguiente movimiento. Pero no había tiempo que perder. El reloj no dejaba de avanzar, y la comunidad necesitaba saber la verdad. «Tenemos que estar listos»,
dijo Javier mirando los papeles que tenían sobre la mesa. El alcalde no se va a quedar quieto. Sabemos que tiene algo bajo la manga. Laura levantó la mirada, sus ojos brillando con determinación. Lo sé, pero tenemos algo que él no tiene, la verdad, y el apoyo de la gente, respondió con firmeza. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Si seguimos adelante, no importa lo que haga. Al final, la verdad siempre sale a la luz. Javier asintió, pero la sombra de la duda aún rondaba sus pensamientos. Sabía que el alcalde no era un hombre común y que no iba a dudar en usar su poder para desmantelar todo lo que ellos habían logrado. Pero también sabía que había algo más grande en juego: su honor, su familia y la comunidad que ahora creía en él. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Laura se levantó rápidamente y se acercó a la entrada, pero Javier la detuvo con un gesto. «Es mejor que yo abra», dijo él, con un tono que dejaba claro que no quería que ella se expusiera a cualquier posible amenaza. Cuando abrió la puerta, se encontró con una figura que no esperaba ver en ese momento. El secretario del alcalde, acompañado de varios hombres de aspecto intimidante. «¿Qué quieren?», preguntó Javier con los músculos tensos, listo para cualquier eventualidad. El secretario, con una sonrisa fría, levantó un sobre y lo mostró a Javier. «El alcalde ha decidido que esta situación se debe resolver de manera civilizada», dijo como si estuviera haciendo un favor. «Este es un aviso formal. Si no detienes este circo, la comunidad será la que sufra las consecuencias». Javier tomó el sobre y lo miró, pero no lo abrió. Sabía que lo que contenía no era más que una amenaza, pero algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. «¿Qué consecuencias?», preguntó Laura, que se había acercado, llena de desconfianza. El secretario, sonriendo con arrogancia, miró a Laura. «El alcalde tiene mucho poder, señora», dijo con tono sarcástico, «y no le gusta que lo desafíen. El pueblo depende de él para sobrevivir. Si siguen adelante con este proyecto, perderán todo. El alcalde tiene la capacidad de destruir la reputación de cualquiera que se le oponga». Javier, con un gesto decidido, rompió el sobre sin abrirlo y lo arrojó al suelo. «No me asustan», dijo con voz firme. «La verdad siempre prevalecerá, y no voy a dejar que tú o el alcalde me detengan». El secretario, con una mirada de desprecio, dio media vuelta y se retiró con sus hombres, dejando a Javier y Laura con una sensación de incertidumbre en el aire. Pero a pesar de la amenaza, ambos sabían que no podían dar marcha atrás. No se trataba solo de ellos, sino de todos los que creían en la causa. Esa tarde, en la plaza principal, los rumores empezaron a esparcirse. El alcalde había convocado a una reunión con todos los líderes de la comunidad. Nadie sabía de qué se trataba, pero la tensión en el ambiente era insoportable. Las calles, usualmente llenas de vida, estaban vacías. Los pocos que se aventuraban a salir de sus casas lo hacían con cautela, como si estuvieran temerosos de algo invisible que los acechaba. Laura y Javier decidieron asistir a la reunión, aunque sabían que no sería fácil. La villa estaba dividida, y aunque muchos ya apoyaban a Javier, todavía había quienes temían las represalias del alcalde. Cuando llegaron a la plaza, se encontraron con una multitud reunida frente al ayuntamiento. El alcalde estaba en el centro, rodeado por sus seguidores, que lo miraban con devoción. Los rostros de los opositores, entre los que se encontraban varios jóvenes y ancianos que apoyaban a Javier, mostraban signos de preocupación. El alcalde, al ver a Javier y Laura, no pudo ocultar su sonrisa de superioridad. «Ah, aquí están los héroes de la verdad», dijo con sarcasmo, levantando la mano y señalando a la multitud. «Ustedes han decidido seguir un camino peligroso, pero no se preocupen, les daré una oportunidad para corregir sus errores». La multitud murmuró, algunos en desacuerdo, otros temerosos. Javier y Laura se miraron. Sabían que el alcalde estaba jugando sus últimas cartas. Él había sido un hombre astuto durante toda su carrera, pero ahora era el momento de desenmascararlo. «No necesitamos correcciones»,
respondió Javier con calma, pero con firmeza. Lo que necesitamos es justicia. La gente tiene derecho a conocer la verdad, y no será usted quien lo impida. El alcalde, al ver la respuesta de Javier, se acercó a él con paso firme. Los dos se enfrentaron cara a cara, con una tensión palpable en el aire. La verdad, Javier, dijo el alcalde en un susurro, es que no eres nada sin mí. Y lo demostraré. Nadie te va a creer, porque tú no tienes nada. Yo soy el único que puede salvar a esta villa de la ruina. En ese momento, algo cambió en el ambiente. La gente comenzó a murmurar y el apoyo hacia Javier se fue haciendo más fuerte. El alcalde había cometido el error de subestimarlo, y ahora la verdad estaba por salir a la luz de una vez por todas. Javier miró al alcalde con una sonrisa desafiante. La verdad está más cerca de lo que piensas, dijo, y con un gesto hacia la multitud, dejó claro que el tiempo del alcalde había llegado a su fin. El viento soplaba más fuerte, como si la misma naturaleza estuviera alineada con la batalla que se libraba en la plaza. Los murmullos aumentaron, y el alcalde, al darse cuenta de que su poder comenzaba a desmoronarse, retrocedió. La gente había tomado su decisión y no había vuelta atrás. La plaza de la villa se encontraba más viva que nunca, aunque la atmósfera era pesada. Los ecos de las últimas palabras de Javier resonaban en el aire, y la multitud se dividía entre el apoyo y la desconfianza. El alcalde había intentado usar su poder, pero ahora la batalla por la verdad estaba a punto de llegar a su clímax. Cada mirada, cada susurro de la gente en la plaza, se sentía como un presagio de lo que estaba por venir. El viento soplaba fuerte, agitando las banderas que adornaban la plaza y arrancando hojas de los árboles cercanos. La sensación de una tormenta se cernía sobre ellos, pero esta vez no era una tormenta natural. Era la tormenta de la justicia, la misma que había estado esperando durante tantos años, la misma que ahora Javier estaba dispuesto a desatar. En el centro de la plaza, el alcalde se mantenía erguido, su rostro tenso, los ojos inyectados de furia. Había perdido el control. Sabía que Javier, con la verdad en la mano, estaba más cerca que nunca de exponerlo, y no iba a dejar que eso sucediera sin dar pelea. «Basta, Javier», gritó el alcalde, su voz temblando de rabia. «No sigas con esta farsa. Sabes que no tienes nada, que no eres más que un fugitivo que se esconde tras una mentira. La gente te seguirá hasta el final, pero yo soy el que manda aquí. No tienes nada para ofrecer, nada para demostrar». Javier, con una calma que contrastaba con la furia del alcalde, dio un paso adelante. La multitud guardó silencio, esperando lo que iba a decir. Él sabía que este era el momento decisivo, el momento en que sus palabras podrían cambiar todo para siempre. «Lo único que no tengo, señor alcalde», dijo Javier, mirando a la multitud con una intensidad que parecía atravesar todo, «es miedo. Y no me voy a dejar intimidar por su poder ni por sus mentiras. Ustedes pueden haber creído en su falsa imagen, pero yo les voy a mostrar la verdad, la verdadera historia de lo que sucedió». Laura, que había estado observando en silencio desde un costado, sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento había llegado, el último paso antes de que Javier pudiera recuperar lo que le había sido arrebatado. Con determinación se acercó a él y tomó su mano, dándole fuerza. Estaba con él, sin importar lo que viniera. «Vamos a hacerlo», susurró ella, su voz llena de emoción. «No estás solo». Javier asintió, y en ese momento, su mente se llenó de imágenes del pasado, su familia, su gente, todo lo que había perdido. Pero también vio a la gente de la villa, aquellos que lo habían aceptado, que lo habían defendido sin saber quién era realmente. No podía fallarles. «Hoy ustedes van a conocer la verdad», continuó Javier, su voz retumbando en el aire, clara y firme. «Hoy, el alcalde no solo va a perder su poder, va a perder su lugar en la historia. La mentira que ha estado defendiendo durante tanto tiempo va a ser desmantelada». El alcalde dio un paso adelante,
y su rostro se tensó en una mueca de desesperación. «No me amenaces. La gente me sigue porque saben que soy el único que puede salvarlos», dijo, con un tono que parecía rogar más que ordenar. «Tú solo eres un intruso, alguien que ni siquiera sabe quién es realmente». Pero Javier no flaqueó. Con una sonrisa decidida, levantó una mano y señaló al alcalde. «¿Sabes quién eres tú realmente, alcalde?», preguntó, su voz firme y llena de poder. «Eres el hombre que traicionó a su propia familia. Eres el hombre que me obligó a huir, que destruyó mi vida. Y hoy voy a revelar todo lo que hiciste. La gente tiene derecho a saber la verdad». El alcalde intentó interrumpirlo, pero la multitud comenzó a murmurar inquieta, como si la verdad de las palabras de Javier comenzara a calar hondo. Los rumores, las sospechas, todo lo que había estado flotando en el aire finalmente comenzó a tomar forma. «Javier, ¿qué estás diciendo?», preguntó uno de los jóvenes del pueblo, acercándose cautelosamente. «¿Es cierto?». Javier los miró a todos con seriedad, antes de tomar una respiración profunda. «El alcalde no solo destruyó mi familia, él fue quien traicionó a mi padre, quien ayudó a derribar el reino de nuestra familia para quedarse con todo el poder. Pero lo peor de todo es que él es mi primo. La traición venía desde dentro y él lo sabe. Todo lo que hizo fue por avaricia, y ahora quiero que todos lo sepan». El silencio fue absoluto. La revelación cayó como una bomba. La gente se miraba entre sí, incrédula, pero también con la certeza de que lo que Javier decía debía ser cierto. Habían visto el miedo en los ojos del alcalde, el intento de controlarlo todo, y ahora la verdad había salido a la luz. El alcalde, viendo cómo el poder se desvanecía ante sus ojos, comenzó a temblar. Sabía que la mentira ya no era suficiente y que ya no tenía a nadie que lo apoyara. «¡Es mentira!», gritó, su voz llena de desesperación. «Todo esto es una mentira. Yo soy el que les ha dado todo, el que los ha protegido». Pero ya era tarde. La gente comenzó a alejarse de él, algunos incluso murmurando entre sí sobre lo que acababan de escuchar. La imagen que el alcalde había construido durante tantos años se desmoronaba ante sus propios ojos. Javier, viendo que la verdad había prevalecido, se acercó al alcalde, quien ahora estaba rodeado de miradas llenas de desprecio. Javier le dio un último vistazo, y sus palabras fueron claras. «No hay poder más grande que la verdad», dijo, y con un gesto lo señaló. «Y hoy tú has sido vencido por ella». El alcalde intentó huir, pero ya no había escape. La villa estaba unida, y Javier, por fin, había logrado lo que tanto había soñado: la justicia para su familia, la restauración de su honor, y la verdad para todos. La plaza, que había sido escenario de la mayor confrontación de sus vidas, ahora se llenaba de aplausos. La gente vitoreaba, no solo por la victoria de Javier, sino por la victoria de la verdad. Y mientras todo eso sucedía, Javier miró a Laura, con una sonrisa llena de gratitud. «Lo logramos», susurró él, tomando su mano. Ella le devolvió la sonrisa, y en sus ojos brillaba el mismo amor, la misma esperanza que les había mantenido juntos desde el principio.